Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Esta semana os vamos a enseñar el cambio de imagen que le dimos a este bonito mueble joyero que, como podéis observar, ya había sido intervenido anteriormente. Nosotros le hemos quitado este acabado tan peculiar que le habían dado y le hemos dado un acabado totalmente distinto, muy bonito, muy elegante, muy Exclusive Muebles. Quedaros hasta el final, que estoy segurísima que os va a encantar el resultado. Este tipo de muebles o estos muebles joyeros llevaban en mi lista de deseos desde hace bastante tiempo, pero aún no había conseguido encontrar uno que me gustara y que me cuadrara el precio, porque claro que quiero personalizarlo. Este, como podéis observar, ya ha sufrido una transformación. Su antigua dueña le ha dado esta pátina marrón para, según ella, dejarlo un poco más acorde a la decoración que tenía por aquel entonces. Supongo que lo que pretendía era recrear un poco el tono de la madera. Como podéis ver, ha quedado con algunas manchas y lo que yo tengo claro es que ha habido una reacción entre el tinte que ha utilizado, que según me ha comentado ha sido un tinte de aceite o un tinte al disolvente, ya no me acuerdo muy bien, ha reaccionado con la base del mueble, que era una base al agua, y ha creado el efecto este craquelado. Yo lo que voy a hacer es intentar eliminar lo que es el tinte marrón y darle un acabado completamente nuevo y distinto. Empiezo por limpiar bien el mueble. Tiene los interiores de los cajones que están forrados con una especie de terciopelo muy finito. No voy a desmontar mucho porque, por ejemplo, los tiradores estos de madera son de los típicos que van con una espiguita que va embutida en el mueble, o sea que no se pueden quitar con los tornillos, y aparte yo creo que en principio voy a mantenerlos. Lo único que tengo para desmontar aquí en realidad es las puertas, el interior de las puertas, que tiene unos ganchos que creo que servirán pues para colgar colgantes o alguna cosa así. Eso va a ser lo único que voy a tener que desmontar. Todo lo demás lo voy a dejar en su sitio, incluidas las puertas, porque con el tipo de acabado que le quiero dar necesito que las puertas estén en su sitio. Voy a empezar por limpiar el mueble utilizando aguarrás, porque si de verdad este acabado está hecho con una pátina de base aceite, esta debería de eliminarse con facilidad o con relativa facilidad utilizando el aguarrás. Aquí, como podéis ver, en cuanto le aplico un poco de aguarrás, es verdad que la pátina marrón se quita, pero también podéis observar que se crea pues esta especie de pasta marrón que luego es muy difícil de eliminar. Así que en este momento he llegado a la conclusión de que si quiero eliminar por completo esta pátina, pues este no va a ser el método más rápido. Aparte de que el aguarrás es un producto bastante agresivo, con un olor muy fuerte, entonces evitamos al máximo utilizarlo. El plan B pues consiste en lijar. Utilizando la lijadora eléctrica voy a intentar eliminar todo lo que pueda a base de lija. Con una lija de grano medio, en este caso estoy utilizando una lija de grano 100, voy a lijar toda la superficie. No conseguiré eliminar todo por completo, pero sí bastante. Así es como se ve el mueble después de lijar. Como podéis ver, se ha eliminado casi todo el tinte, aunque es verdad que todavía quedan algunas manchas. Esas voy a terminar de eliminarlas limpiando una vez más todo el mueble con agua ras.
Después del limpio espero a que se seque muy bien y como podéis observar todavía tiene algunas manchas, así que le voy a aplicar un primer o sellador para evitar que esas manchas me salgan cuando pinte. Habitualmente solemos utilizar imprimación, pero en este caso vamos a utilizar un producto nuevo. Es también de la marca Vintage y este producto sirve tanto de imprimación, o sea, sirve de base, como también se puede utilizar de sellador, o sea, para un acabado final. Tiene también una función antimanchas o antitaninos. Tiene un par de particularidades. Por un lado, para utilizarlo como base, hay que utilizarlo diluido. Se recomienda aplicar 2 manos. La primera mano se diluye el producto aproximadamente al 20% y la segunda mano al 10%. Cuando hablo en diluir, es siempre diluir en agua. Otra particularidad que una vez está seco, este producto es transparente, de ahí poder ser utilizado también como sellador. El sellador se utiliza sin diluir. Siguiendo las instrucciones del fabricante, aplico 2 manos de este producto. Entre mano y mano hay que esperar aproximadamente unas 2 horas. Mientras se seca el exterior, voy a empezar a pintar el interior. Como os comenté, el interior de los cajones y de las puertas está forrado con una especie de tejido, es una especie de terciopelo finito. Tenía 2 opciones, podría cambiarlo o esta otra opción que me parece la más sencilla, que es pintarlo también. Para ello voy a utilizar este tono, es un rosa más oscurito, es un tono muy bonito, creo que va a quedar muy bien en el acabado final. Así que voy a pintar todo el interior. Se pinta igual que si fuera madera. La única diferencia es que aquí hay que mantener la superficie siempre húmeda. Es imprescindible tener a mano un fufú con agua. En este caso en concreto no me importa que el tejido se quede luego un poquito duro una vez se seque. Si quisiera evitar que eso ocurriera, la solución sería mezclar la pintura con un poco de suavizante para la ropa. Esto es muy útil, por ejemplo, para pintar tapicería de sillas donde uno quiere que esté un poco más mollidita. Aquí el hecho de que quede dura no supone ningún problema, así que no le aplico el suavizante. Pinto directamente tal cual, con la única preocupación de, como os he dicho, mantener la tela bastante húmeda. Si pintáis tela, enseguida os daréis cuenta de esa necesidad, porque si la tela no está mojada, la pintura como que no desliza. Si la pulverizáis un poquito, cuanto más mojada esté la tela o el tejido, más fácil es de aplicar la pintura. Obviamente después hay que esperar a que se seque muy bien. Y llegó el momento de empezar a pintar. Es también el momento de comprobar la calidad del primer o de la imprimación que hemos utilizado. Más que nada porque vamos a pintar el mueble en 2 tonos, siendo uno de esos tonos uno bastante claro. Es este Antique Rose que veis aquí, es un tono muy clarito, así que es imprescindible que la base sea buena y que no deje que se hagan manchas, porque si no, con estos restos de tinte que todavía quedan debajo, podría ser un desastre. El otro tono que voy a utilizar para pintar es un tono mucho más oscuro que va a crear bastante contraste con el rosa clarito. Es este azul, se llama Royal Blue y como podéis ver es precioso. Voy a pintar toda la parte inferior del mueble, además creando una forma asimétrica con la parte superior. Voy a pintar tanto la parte exterior como la parte interior de las puertas, de ahí la importancia de no quitarlas para saber exactamente por dónde tengo que pintar. En este caso no hay que preocuparse mucho en la zona donde se unen los dos colores, porque como veréis a continuación, esta zona va a ir tapada.
Espero a que se seque bien la primera mano de pintura y a continuación lijo con una lija fina. En este caso es de 250, pero lo importante es que sea una lija fina de 180 hacia arriba. Después de tener bien la superficie lijada, vuelvo a pintar. En total llevará 3 manos de pintura hasta conseguir una cobertura óptima. Así es como se ve el mueble después de aplicar las 3 manos de pintura. El siguiente paso es empezar a decorar. Para ello voy a necesitar lo primero un trozo de esponja, que la voy a cortar de una esponja más grande porque solo necesito un trocito, porque con ello voy a aplicar una base de mixtion al agua donde se juntan los dos tonos, o sea, donde se junta el azul con el rosa. Con una esponja voy a aplicar mixtion. Para los que no lo sabéis, el mixtion es una especie de barniz que se utiliza para fijar la hoja de pan de oro. Lo hay al agua y lo hay al disolvente. Nosotros lo utilizamos al agua y se aplica sobre la superficie. Se espera normalmente un par de minutos hasta que crea mordiente y a continuación se le aplica el pan de oro por encima. Voy a utilizar para la decoración hoja de pan de oro decorativa o oro falso. Si queréis saber cómo se aplica en detalle, si buscáis en el canal encontraréis varios vídeos explicando cómo aplicar el pan de oro. Aquí voy a seguir los pasos básicos. Una vez el mixture ha creado mordiente, aplico la hoja de pan de oro ayudándome con los papelitos en el que vienen envueltos. También lo que solemos hacer nosotros es cortar la hoja al tamaño deseado para no tener tanto desperdicio y aparte es más fácil de aplicar. A continuación de aplicar el pan de oro, lo que hay que hacer es cepillarlo bien. Utilizando un cepillo de cerdas suaves, se cepilla para eliminar el sobrante. A mí me gusta tener a mano la aspiradora porque evita que salga pan de oro volando en todas las direcciones. Aún así es inevitable, ¿vale? Es algo muy ligero y vuela con bastante facilidad, pero es verdad que la aspiradora ayuda bastante. Aquí si apreciáis se ve como tiene una forma irregular. Esto se debe a que el mixtion lo he aplicado con la esponja. Y así se ve el mueble después de cepillar el pan de oro. Queda precioso. La verdad que lo podría dejar así tal cual. De hecho, me recuerda mucho a un mueble que hicimos hace ya tiempo muy parecido en blanco, azul y dorado. También quedó precioso. Este le voy a añadir un toque más, le voy a añadir un transfer floral justo encima del pan de oro. Es este transfer que ya de por sí las flores tienen un toque dorado, así que creo que quedará perfecto en todo el conjunto. Este transfer es muy grande y no lo voy a utilizar todo, entonces lo que hago es cortar las flores que me interesan para hacer una composición con ellas. Voy a empezar por colocar una en el centro y luego a partir de ahí iré jugando un poco unas más grandes, otras más pequeñas, pero siempre sobre esta línea divisoria de los dos colores. Y para los que sois nuevos en el canal o no sabéis lo que es y cómo se aplica un transfer, aquí os lo enseño.
Lo primero que se hace es remover el papel protector y quedarse solo con la lámina transparente con el dibujo. Se coloca donde se quiere que vaya y a continuación se frota o bien con una espátula de plástico o bien con una espátula de madera. Se frota hasta que el dibujo se transfiera por completo del plástico transparente a la superficie del mueble. Y es así de sencillo. Una vez está colocado el transfer y si hace falta, se corta las zonas donde hay que separar. En este caso, por ejemplo, entre los cajones que hay que separarlo. Para ello se utiliza un cúter o cualquier otro objeto afilado como puede ser un bisturí. Lo importante es que esté bien afilado. Lo que son los bordes, si hiciera falta, se pueden lijar con una lija muy finita. Teniendo esto en cuenta, voy a seguir aplicando las flores sobre el mueble, más concretamente sobre el pan de oro, en la divisoria entre el tono azul y el tono rosa. Y por último voy a colocar un par de flores pequeñas sueltas en el interior de la tapa. El hueco que veis ahí en medio lleva un espejo que lo tengo quitado para que no se rompa. Estas flores de aquí solo se van a ver cuando la tapa esté abierta. Y ya con esto doy por concluida la renovación del exterior del mueble, pero para mi gusto le faltan unos pequeños detalles, así que a lo que es el lateral de los cajones le voy a añadir unos toques dorados. Para ello lo primero que tengo que hacer es decidir el dibujo que le voy a poner. Tengo varios stencils diferentes y he decidido finalmente por este. Es una especie de damasco o algo floral, un poco abstracto. Creo que le va a quedar bien. Lo que es el stencil lo quiero hacer también con pan de oro. Entonces, para ello, le voy a aplicar un adhesivo en spray. Va a hacer la misma función que hacía el Mixion, el único, esto va en spray, entonces es más fácil de aplicar. Puntos a favor, justo ese es más fácil de aplicar. Puntos en contra, tiene menos tiempo de mordiente, entonces hay que darse relativa prisa entre el momento en que se aplica el spray y se aplica el pan de oro por encima. También al ser en spray hay que tener cuidado de no manchar demasiado porque luego el pan de oro se queda pegado por todos lados. Aquí la forma de aplicar el pan de oro es exactamente la misma que os he enseñado antes. Hay que cortarlo a la medida adecuada y aparte ayudarse del papel que protege la hoja de pan de oro para facilitar su aplicación. Una vez tengo todos los laterales cubiertos con el pan de oro, me ayudo de la aspiradora y lo cepillo muy bien. Como veis, cuando lo empiezo a cepillar, pues se va a quedar en dorado únicamente el dibujo. Aquí quiero que veáis cómo queda todo el conjunto. Están los cajones que le da un toque diferente. Solo se va a ver el dorado obviamente cuando se abra el cajón, pero cuando está abierto es verdad que le da un toque personalizado, algo único. Y para poder dar por concluida esta renovación, me falta proteger todo el trabajo, tanto la pintura como el transfer y el pan de oro. Los que nos conocéis de hace tiempo sabéis que normalmente optamos por proteger con barniz, pero en este caso voy a hacer una excepción y lo voy a proteger todo con cera.
Esto porque quiero que tenga un acabado muy aterciopelado. Aparte es un mueble más decorativo, no se va a utilizar a diario ni con mucha frecuencia, con lo cual la cera debería de dar protección suficiente. Esto tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? A la hora de proteger con cera o con barniz hay que tener en cuenta el uso que se le da al mueble. Si es un mueble o cualquier otra superficie que se utilice con bastante frecuencia, lo recomendable es aplicar un barniz. Si es algo como esto, que es algo decorativo, la cera es suficiente. Y ahora sí que ya puedo dar por concluida esta renovación. Me falta volver a colocar los ganchos que quité de las puertas. Fue lo único que he desmontado del mueble al inicio. No sé si lo recordáis. Los vuelvo a colocar en su sitio. Eso por un lado. Y por otro lado, ha pasado 1 hora y media aproximadamente desde que he colocado la cera. Entonces la cera ya tiene que estar seca, así que voy a pasar sobre toda la superficie del mueble con un trapo suave para eliminar cualquier resto que pueda quedar. Y con eso he terminado. Este es el resultado final. Decirme que no ha quedado una manada de mueble. La verdad que me encanta el resultado. Tiene unos colores muy alegres, muy elegantes y el detalle de los laterales hace toda la diferencia. No sé si recordáis cómo era antes, que era este mueble con esta pátina marrón rara y ahora pues, ha quedado completamente distinto. Parece mentira que sea el mismo. Mirad, así se ven los cajones cuando están abiertos. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación. Como habitualmente en la descripción del vídeo podéis encontrar un listado de todos los productos que hemos utilizado, tanto las pinturas como el transfer. Espero que el vídeo os haya gustado, espero habernos ganado vuestro like y de paso comentaros que si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente renovación.